Su mejor amigo hombre me faltó al respeto en mi propia casa, ella dijo que estaba mejor sin mí, cuando lo callé delante de todos ella explotó diciendo pide disculpas o se acabó, yo sonreí y respondí se acabó cariño, ninguno de los dos tenía idea de lo que venía. Muy bien Reddit, esta es la historia de cómo mi ex prometida aprendió la lección más dura de su vida privilegiada, nunca amenaces a alguien que tiene todas las cartas a menos que estés dispuesto a perderlo todo. No, no lo resolvimos, nada de tonterías aquí. Esto es pura justicia calculada servida en frío por alguien que cobra por destruir mentirosos para ganarse la vida. Soy Grant, 32 años, contador forense en Austin, piensa en un detective financiero mezclado con un asesino en la sala de juicios. Cuando las compañías manipulan sus libros o los cónyuges esconden bienes, yo soy el tipo que encuentra cada secreto sucio y lo presenta tan claramente que ni el más grande sinvergüenza puede escapar. Mi especialidad es el rastreo de activos y la reconstrucción financiera, he expuesto desde esquemas Ponzi hasta fraudes de divorcio ayudando a clientes a recuperar millones en riquezas robadas. El trabajo requiere paciencia, análisis y absoluta atención al detalle, documentas todo, no asumes nada y dejas que la evidencia cuente la historia. Hace 4 años compré una casa estilo rancho de los años 1960 en el este de Austin por $180,000, un clásico proyecto en ruinas del que la mayoría huiría, pero yo vi signos de dólar. El este de Austin estaba explotando, los valores de propiedad subiendo rápido y esta casa tenía una estructura increíble bajo décadas de abandono. Invertí $47,000 y 3 años de sudor propio en ese lugar, rehice toda la electricidad, modernicé la plomería, desmantelé la cocina, restauré la madera original, actualicé el sistema de climatización, reconstruí el baño principal, pasé incontables fines de semana aprendiendo a colocar azulejos y noches enteras después de jornadas de 12 horas lijando molduras a mano. El garaje se convirtió en mi taller con sierra de mesa, sierra de inglete compuesta y todo el sistema eléctrico para trabajos serios de renovación. Cuando terminé tenía una casa de $300,000 que se sentía como una fortaleza que había construido con mis propias manos. Fue entonces cuando Valeria entró en mi vida, la conocí en un evento de networking de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas aproximadamente un año después de terminar la renovación. Tenía 28 años, estudiante de primer año de MBA, aguda como una navaja y hambrienta de éxito. Había trabajado 3 años en marketing después de la licenciatura y se dio cuenta de que necesitaba más armas para la carrera que quería, apostaba por sí misma con la escuela de posgrado. Respeté ese esfuerzo, la química fue instantánea, ella entendía mi mente analítica y yo me sentía atraído por su ambición. Nuestras conversaciones tenían sustancia, metas, valores, el tipo de charla real que separa a los adultos de los universitarios que aún están descubriendo las cosas. Ella estudiaba con concentración en finanzas y decía que quería entender cómo funcionaba realmente la riqueza. Cuando mencionó que los préstamos estudiantiles la estresaban y que consideraba trabajar a tiempo parcial lo cual arruinaría sus calificaciones, tomé lo que parecía una decisión obvia, concéntrate en la escuela, le dije, yo me encargo. Así que comencé a enviar cheques a la oficina de pagos de la universidad, $52,000 por año en matrícula y cuotas. No era poco dinero pero yo estaba ganando en serio y creía que estábamos construyendo algo juntos, una inversión en su futuro significaba una inversión en nuestro futuro. Famosas últimas palabras. 8 meses después su Toyota Camry del 2003 empezó a fallar, quemaba aceite y la transmisión patinaba, la reparación costaba $2,800 en un coche que valía quizá $3,500. En lugar de tirar dinero bueno tras malo la llevé al lote de autos certificados de Honda, escogimos un Accord 2019 confiable con 28,000 millas, interior de cuero y paquete avanzado de seguridad, $16,200 con todo, el título a mi nombre y el seguro en mi póliza por eficiencia. Me dijo te lo pagaré cuando me gradúe y consiga un buen trabajo, le creí y más que eso no me importaba, las parejas se encargan de las cosas juntas. Cuando terminó su contrato de alquiler mudarnos juntos fue lo lógico, ella aportaba lo que podía, tal vez $600 al mes para comestibles y servicios mientras yo pagaba la hipoteca, impuestos, seguro y la mayoría de los gastos de la casa. Abrí una cuenta conjunta para los gastos compartidos y la financiaba con $3,800 mensuales, un sistema limpio y cero drama sobre quién pagaba qué. Debería haber notado el sutil cambio de propiedad en su lenguaje, dentro de 6 meses ya decía nuestra casa a los amigos, nuestro coche para las diligencias, estamos renovando el baño de invitados, cuando yo hacía el 100% del trabajo y pagaba el 100% de las facturas. Las parejas hablan así que no le di importancia, pero había algo en su tono,
mencionaba casualmente a los amigos lo exitosos que éramos, cómo estábamos construyendo esta vida increíble, cómo teníamos una planificación financiera sólida, sin importar que la planificación financiera eran mis hojas de cálculo y que el éxito venía de mis semanas de 60 horas. En su mente mis logros ya eran la mitad suyos solo por asociación, pero yo soy paciente, aprendí a observar patrones antes de emitir juicios, recoges evidencia, analizas el comportamiento y dejas que la gente te muestre quiénes son en realidad. No tenía idea de que el mejor amigo universitario de Valerie estaba a punto de darme toda la evidencia que jamás necesitaría. Su nombre era Miles y estaba a punto de enseñarme la lección más valiosa de mi vida adulta, la diferencia entre invertir en alguien y dejarse engañar. Miles maldito Davidson, incluso escribir su nombre me hace temblar el ojo, pero intenté ser justo al principio, era el inseparable de Valerie desde la licenciatura en la Universidad de Texas, supuestamente quien la sostuvo durante una ruptura dramática con un músico en su último año. Según ella, Miles fue el héroe que reconstruyó su confianza. Y la convenció de que merecía algo mejor. El tipo se hacía llamar director creativo y fotógrafo de marcas, su página web de portafolio estaba llena de fotos sombrías en cafeterías y exactamente 3 clientes de pago. Conducía un BMW Convertible del año 2007 que vivía en el mecánico, alquilaba un estudio en el sur de Austin por $1,400 al mes y siempre parecía estar entre proyectos importantes. La primera señal de alerta debió ser su reacción cuando Valerie nos presentó. En lugar de las cortesías normales, Miles inmediatamente me evaluó como competencia, haciendo preguntas directas sobre mi trabajo, mi potencial de ingresos y mi visión a largo plazo para la relación. Se posicionó como el asesor protector de Valerie, alguien que la guiaría lejos de hombres que no fueran dignos. Lo que le faltaba en éxito lo compensaba con audacia, específicamente con sus opiniones expertas sobre cómo Valerie se estaba conformando conmigo. Empezó de manera sutil, yo la invitaba a cenar y Miles mencionaba cómo su ex solía cocinar comidas gourmet desde cero. Yo planeaba un fin de semana en San Antonio y Miles casualmente hacía referencia a su viaje espontáneo de universidad a Marfa. Yo le compraba joyas y Miles bromeaba sobre cómo los tipos corporativos muestran amor frente a los creativos. Cada comentario me posicionaba como el proveedor seguro y aburrido mientras lo establecía a él como el guardián del yo auténtico de Valerie. Él la conocía desde hacía más tiempo, la entendía más profundamente. Apreciaba su verdadera personalidad de maneras que alguien enfocado en cosas prácticas como la estabilidad financiera nunca podría. Lo peor era que Valerie se lo tragaba por completo, se había acostumbrado al estilo de vida que yo proveía, pero Miles seguía susurrando que esa comodidad le estaba costando el alma. Plantaba semillas de veneno como pareces diferente últimamente, o extraño a la vieja Valerie, o estás segura de que esto es lo que quieres a largo plazo. Su dama de honor, Tara, era la otra parásita, aparentemente convencida de que su trabajo era validar lo que Valerie sintiera. Valerie se quejaba de mi horario de trabajo y Tara inmediatamente estaba de acuerdo en que yo era negligente. Miles hacía comentarios sarcásticos sobre mi mentalidad corporativa y Tara sentía como si hubiera revelado una sabiduría profunda. Y así convertían problemas normales de pareja en síntomas de una incompatibilidad profunda que solo ellos podían diagnosticar. Pero lo que realmente empezó a enojarme fue la relación de Miles con mi dinero. Su BMW estaba constantemente roto y digo constantemente, dirección asistida, sistema de enfriamiento, transmisión, electricidad, cada 6 semanas algo más moría en ese pozo de dinero alemán. Cada vez Miles llamaba a Valerie entrando en pánico por los costos de reparación y cómo podría perder clientes sin transporte. Valerie inmediatamente transfería dinero de nuestra cuenta conjunta, la cuenta que solo yo financiaba, 400 aquí, 600 allá, solo hasta que se recupere, decía ella, nos pagará cuando salga ese gran proyecto. Ese gran proyecto nunca llegó, por cierto, Miles nunca devolvió nada, pero las emergencias seguían apareciendo. Su renta era aparentemente opcional, al menos 5 veces en 10 meses Valerie cubrió su déficit porque estaba entre facturas o esperando pagos de clientes, con mi dinero. Yo básicamente estaba financiando el estilo de vida de este parásito mientras pasaba sus días socavando mi relación. Lo que lo hacía peor era la actitud de Miles durante esos préstamos, sin gratitud, sin reconocimiento de que estaba siendo rescatado por el trabajo de otra persona, solo expectativa con derecho de que Valerie se encargaría de sus problemas, seguida de críticas continuas sobre mi enfoque materialista de la vida. Cada vez que yo sacaba a colación su comportamiento, las crisis financieras constantes, los comentarios irrespetuosos, su evidente resentimiento hacia nuestro éxito, Valerie me callaba de inmediato, es familia para mi Grant. Él estuvo ahí cuando mi ex destruyó mi confianza, eso no es algo que se olvida, ese es solo Miles siendo protector, está luchando, la gente exitosa levanta a otros. Pero yo estaba notando otra cosa,
como si mis preocupaciones fueran pequeñeces, tonterías de alguien que no entendía la lealtad como ella la entendía. La conversación terminaba, nada cambiaba y Miles seguía drenando nuestra cuenta mientras envenenaba la mente de Valerie sobre nuestra relación. He aquí el asunto, Miles estaba construyendo un caso en su contra, transacción tras transacción, comentario tras comentario, solo que no sabía que estaba a punto de enfrentar un juicio, y ese juicio venía más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. La oportunidad llegó después de que cerré el caso más grande de mi carrera. Hartwell Industries había estado manipulando sus libros durante 3 años, escondiendo casi $4 millones en pérdidas mediante trucos contables que harían sentir orgullo a Enron. Mi análisis expuso todo el esquema y ayudó a nuestro cliente a recuperar $2.800.000 en un acuerdo. 6 meses de días de 18 horas, viviendo a base de Red Bull y comida para llevar, básicamente convirtiéndome en un fantasma mientras construía un caso irrompible. El gran avance llegó cuando descubrí que el director financiero de Hartwell había creado proveedores fantasma para desviar efectivo mientras inflaba los ingresos mediante facturación falsa. Me tomó 4 meses rastrear cada transacción, cruzar referencias con registros bancarios y construir una línea de tiempo que probaba fraude sistemático. Su equipo legal intentó desacreditar mi trabajo durante las declaraciones, pero las hojas de cálculo no mienten cuando sabes leerlas. Los aplastamos y mi comisión de éxito fue sustancial, lo suficiente para que finalmente pudiera disfrutar de los frutos de trabajar como un maníaco. Así que decidí organizar una celebración digna de tal hito, no solo una cena fuera, sino el tipo de velada que marca un verdadero logro. Quería compartirlo con personas que importaban, Billy, mi mejor amigo desde la universidad que ayudó a renovar la casa, Liam y David de mi firma que me respaldaron durante el caso, Bella y Tom nuestros amigos de pareja que entendieron por qué desaparecí medio año. Invita a quien quieras, le dije a Valerie, esto es tanto sobre nosotros como sobre el caso. Sus ojos se iluminaron cuando mencioné el presupuesto de $2.500, inmediatamente se puso en modo lujo total, filetes premium de Salt and Thyme, arreglos florales profesionales, bebidas de primera calidad para la estación de refrescos. Grant, este es nuestro momento para mostrarle a la gente quiénes somos realmente, dijo, y esa frase nuestro momento sonó mal, esta era mi victoria profesional, pero en su mente ya se trataba de su estatus social. Solo la lista de comestibles costó $800, quería vinos específicos para acompañar cada plato, pan artesanal de esa panadería cara del centro, selección de quesos importados para los aperitivos. La vi planear esta celebración como una anfitriona de sociedad, no como alguien que honraba el hito profesional de su pareja. Aún así lo acepté, pasé la semana preparando, Billy ayudó a instalar sonido e iluminación, planeé un menú increíble, costillas añejadas en seco, verduras del mercado de agricultores, entrada de pasta casera, un surtido de postres que podría alimentar a un ejército. Cada detalle perfecto, flores frescas por toda la casa, buena música, ese tipo de atmósfera que hace que la gente quiera quedarse y realmente conectar. La velada comenzó exactamente bien, grandes amigos, comida increíble, todos relajados y divirtiéndose de verdad. Por primera vez en meses estaba realmente relajándome y disfrutando lo que había ganado. Liam contaba historias de guerra sobre las caras del abogado contrario cuando vieron nuestra evidencia, Bella admiraba las renovaciones de la casa que no había visto, era el tipo de noche que te recuerda por qué trabajas tan duro. Entonces, 40 minutos después de que todos los demás llegaran, Miles apareció, no llamó a la puerta, simplemente usó la llave de Valerie como si fuera su dueño. Sin disculpas por llegar tarde, sin reconocer que esta era mi celebración, observó todo con esa mirada calculadora de alguien que evalúa el precio de tu éxito. Luego se dirigió directamente a la estación de refrescos donde había abierto bebidas premium específicamente para la ocasión. Bonita preparación, Grant, dijo sirviéndose una generosa porción de mis costosas bebidas, realmente muestra lo que puedes lograr cuando priorizas las cosas correctas. La manera en que dijo cosas correctas, como si ganar dinero fuera moralmente cuestionable, hizo que apretara la mandíbula pero mantuve la compostura, hábito profesional. Miles inmediatamente comenzó su actuación habitual sobre la diferencia entre las personas que crean valor y las que lo extraen, posicionándose como el artista torturado rodeado de vendidos, el creativo auténtico en una sala llena de personas que habían cambiado sus almas por cheques de pago. Mis amigos le lanzaban miradas que podían derretir acero, pero yo me mantuve en silencio y seguí siendo el anfitrión amable, porque esto es lo que él no entendía de mí, estaba a punto de darme todo lo que necesitaba para terminar esto permanentemente. A medida que avanzaba la velada, Miles se volvió más ruidoso y más insoportable, se había nombrado a sí mismo comentarista social de la noche, dominando la conversación sobre todo, desde la mercantilización de la creatividad hasta el vacío espiritual de perseguir el éxito financiero.
Algunas personas son impulsadas por la pasión, dijo gesticulando con mis costosas bebidas mientras me miraba directamente, la necesidad de crear algo significativo. Otros son más prácticos, pronunció prácticos como si fuera un defecto de carácter, como si elegir la estabilidad financiera sobre la lucha artística fuera evidencia de bancarrota moral. Billy lo fulminaba con la mirada, Liam había dejado de fingir que escuchaba, David parecía estar calculando cuán rápido podía sacar a Miles del lugar, pero yo me mantuve tranquilo y dejé que Miles siguiera cavando. La mejor manera de tratar con alguien así es darle suficiente cuerda para que se ahorque solo. Entonces Miles se volvió hacia Valerie con esa expresión falsa de preocupación que se había convertido en su sello personal. Solo quiero asegurarme de que seas feliz, Valerie, quiero decir, Grant es obviamente un gran proveedor. Hizo una pausa teatral asegurándose de que todos estuvieran escuchando, es estable, confiable y cuida bien de ti, cada palabra cuidadosamente elegida para condenar con elogios tibios. Esto estaba a punto de ponerse muy interesante. La reacción de Valerie, en lugar de callarlo o defender nuestra relación, fue asentir pensativamente como si Miles estuviera soltando una profunda sabiduría sobre sus elecciones de vida. Tenía una expresión que nunca le había visto antes, no de vergüenza por su falta de respeto, sino genuinamente considerando sus palabras como si tuvieran mérito. Bella la miraba con un disgusto abierto, Tom parecía confundido como si no pudiera creer lo que estaba presenciando, mis colegas de la firma, tipos que me habían visto destrozar testigos hostiles en declaraciones, observaban con curiosidad profesional reconociendo la preparación de algo espectacular. Miles debió interpretar su silencio como aliento porque decidió ir directo a la yugular, me miró fijamente a los ojos, sonrió con esa pequeña y engreída sonrisa que había llegado a odiar. Y soltó lo que pensó que era su golpe de knockout, pero seamos honestos, los dos sabemos que ella podría hacerlo mucho mejor que tú. Silencio total, el único sonido era el zumbido del sistema de climatización en el fondo. Mis amigos parecían haber presenciado un asesinato, Valerie miraba su plato, no enojada con Miles por faltarle el respeto a su prometido, sino avergonzada de que hubiera causado una escena. Peor aún, capté el más mínimo asentimiento de acuerdo antes de que bajara la vista. Tara en realidad estaba sonriendo como si Miles hubiera dicho una verdad profunda que necesitaba ser pronunciada. Fue entonces cuando todo se cristalizó con claridad, este parásito acababa de faltarme el respeto en mi propia casa, en mi propia celebración, mientras bebía mis bebidas premium y vivía de mi apoyo financiero. Y mi prometida, la mujer en la que había invertido 3 años y más de $150,000, no estaba avergonzada de lo que él había dicho, ella estaba avergonzada de que lo hubiera dicho en voz alta. Bien, la máscara del anfitrión amable se cayó, era hora de que el contador forense presentara su caso. Dejé mis utensilios, junté mis manos y miré directamente a Miles. Cuando hablé, mi voz fue tranquila, controlada, completamente profesional, el tono que usaba al destrozar testigos hostiles. Esa es una evaluación fascinante, Miles, estoy muy interesado en tu metodología, ¿qué significa exactamente hacerlo mejor? Por favor, sé específico. No estaba preparado para esto, esperaba enojo, reacción emocional, que perdiera la calma. En cambio yo lo estaba contraexaminando como el fraude que era. Bueno, ya sabes, alguien más a su nivel intelectual, alguien creativo que realmente la entienda. Ya veo, así que la calificación principal es ser creativo, y supongo que te ves a ti mismo encajando en esa descripción. Obviamente entiendo a Valerie mejor que nadie. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, era hora de la fase de evidencia. Perfecto, entonces te estás estableciendo como el estándar de oro de lo que Valerie merece, excelente, examinemos tus calificaciones usando datos reales en lugar de sentimientos. Sentí la atención de toda la sala enfocada en mí mientras mostraba mi información de cuenta, este era el momento para el que me había estado preparando inconscientemente durante meses de ver a este parásito drenar mis recursos mientras socavaba mi relación. Matrícula de MBA de Valerie en la Universidad de Texas, $52,000 por año durante 2 años, pagados directamente a la oficina de pagos por mí, esos son $104,000 invertidos en sus perspectivas de carrera. Su Honda Accord 2019, $16,200 de precio de compra, transporte confiable con cobertura de garantía, titulado a mi nombre, seguro bajo mi póliza a $180 mensuales. Su cara estaba cambiando de color, pero yo no había terminado de construir mi caso. Gastos mensuales del hogar promediaban $4,200 en los últimos 18 meses, hipoteca, impuestos de propiedad, servicios públicos, comestibles, mantenimiento, financiados enteramente por mí. Cuenta conjunta para gastos discrecionales, $3,800 de contribución mensual, nuevamente enteramente de mis ingresos. Hice una pausa dejando que los números calaran mientras cambiaba de aplicación.
Liam asentía con aprecio, reconocía la precisión quirúrgica cuando la veía. Ahora, como autoproclamado experto en lo que Valerie merece, tengo curiosidad por tu portafolio de inversión. ¿Qué has contribuido a su futuro últimamente además de hablar mal del mío de manera constante? Eso no es, empezó a decir, pero levanté una mano. No he terminado de presentar evidencia. Examinemos tu relación financiera con mi prometida, ¿de acuerdo? Saqué una pequeña libreta, sí, había estado llevando registros, y pasé a las páginas relevantes. Billy sonreía porque sabía exactamente lo que venía, el contador forense estaba a punto de volverse completamente forense. Tus reparaciones de BMW, documentadas a través de Venmo y nuestra cuenta conjunta, 15 de marzo $420 dirección asistida, 3 de abril $380 sistema de enfriamiento, 22 de mayo $615 servicio de transmisión, 8 de julio $290 diagnósticos eléctricos, 19 de agosto $540 trabajo de suspensión. Esos son $2,245 en reparaciones de coche en 8 meses, todo financiado a través de cuentas que yo mantengo. Uno de mis amigos en realidad soltó una risa antes de cubrirla con una tos. Miles parecía como si lo hubieran abofeteado, pero yo aún no había terminado. Luego tenemos tus emergencias de renta, junio déficit $400, agosto déficit $600, octubre déficit $450, noviembre déficit $380, diciembre déficit $525, adicionales $2,355 en préstamos temporales que nunca han sido devueltos. Cerré la libreta y lo miré directamente, la sala estaba tan callada que podías escuchar el vaso de Bella al tocar la mesa. Entonces asegúrate de que entiendo tu posición Miles, ¿crees que un hombre que ha invertido más de $150,000 en la educación, perspectivas profesionales y calidad de vida de Valerie es de alguna manera inferior a un hombre que ha extraído $4,600 de sus cuentas sin contribuir nada tangible a su futuro éxito? ¿He resumido tu argumento con precisión? Parecía un testigo que acababa de ser destrozado en un contraexamen, que era exactamente lo que había pasado. David intentaba no reír, Tom sacudía la cabeza, incluso Tara se veía incómoda por primera vez en toda la noche. Pero la verdadera revelación vino cuando miré a Valerie, genuinamente curioso de cómo reaccionaría al ver la realidad financiera de nuestra relación expuesta de esa manera. Su rostro pasó por un ciclo de emociones. Ella se levantó de su silla con tanta violencia que raspó contra la madera que yo mismo había restaurado con mis manos, todo su cuerpo temblaba de rabia, no contra Miles por faltarme al respeto en mi propia casa, sino contra mí por defenderme con hechos. No puedo creer que acabas de hacer eso, siseó Valerie con voz baja y venenosa, ¿hablas en serio? Lo humillaste completamente delante de todos. Permanecí sentado, tranquilo, no Valerie, él se humilló solo, yo simplemente presenté evidencia documentada en respuesta a su evaluación de nuestra relación. Esto no es una sala de juicios Grant, su voz subía haciéndose chillona, se supone que esta es nuestra casa. La manera en que dijo nuestra casa, como si tuviera igual derecho sobre algo a lo que nunca había contribuido con $1, resumía todo lo que estaba mal en la dinámica de nuestra relación. Nuestra casa en la que él acababa de faltarme al respeto mientras bebía las bebidas premium que yo pagaba y se beneficiaba del apoyo financiero que yo proveía. Ella no lo escuchaba, estaba bloqueada en defender a Miles exactamente como siempre, excepto que esta vez la máscara de la discrepancia educada estaba completamente fuera. Miles es la única persona que realmente me ve por quien soy, tú solo me ves como una hoja de cálculo de inversión, piensas que lanzar dinero a todo te convierte en un héroe. La ironía estaba completamente perdida para ella, furiosa conmigo por lanzar dinero a su éxito mientras defendía al tipo que literalmente se estaba llevando ese dinero para sí mismo. Mis amigos observaban este colapso con fascinación y horror, Bella parecía asqueada, Billy estaba grabando todo en su teléfono, hombre inteligente, Liam tomaba notas mentales como si presenciara evidencia para un caso futuro. Basta ya, gritaba ahora completamente desquiciada, estoy cansada de tus discusiones racionales y tu análisis lógico y tu manera de manejar todo. Se volvió hacia la sala, mis amigos, mi celebración, mi logro, como si se dirigiera a un jurado que seguramente se pondría de su lado contra mi comportamiento irrazonable. Esto es exactamente de lo que hablo, todo tiene que ser una transacción contigo, todo analizado, categorizado y archivado como uno de tus casos. Pude ver a mis amigos intercambiando miradas, estaban presenciando algo que yo nunca había visto, la verdadera Valerie, la que emergía cuando era desafiada sobre sus elecciones y obligada a enfrentar la realidad. Miles estaba detrás de ella como un cachorro herido, incómodo pero sin retirarse, él había encendido este fuego y estaba contento de dejar que ella lo quemara todo defendiendo su posición. Tú quieres que todo esté documentado y justificado y probado,
¿No puedes simplemente aceptar que algunas cosas son sobre sentimientos y lealtad y qué, Valerie? ¿Tomar dinero de mis cuentas para mantener a alguien que activamente falta al respeto a nuestra relación? Fue entonces cuando sacó la opción nuclear, se irguió por completo, miró alrededor asegurándose de que todos lo observaran y entregó su ultimátum con la suprema confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. He terminado con esta tontería, Grant. Te disculpas con miles ahora mismo por lo que acabas de hacer o se acabó, terminado, acabado. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra construyendo hacia un crescendo dramático que me obligaría a capitular. De hecho sonrió al dar esa amenaza final, convencida de que acababa de jugar su carta ganadora. La sala contuvo la respiración. En ese momento de absoluto silencio experimenté el momento más clarificador de mi vida adulta. Ella estaba allí de pie en mi celebración, en mi casa, exigiendo que me disculpara con el hombre que acababa de insultarme mientras vivía de mi apoyo financiero. Pero más que eso, estaba tan convencida de su propia importancia, tan segura de su influencia, que creía poder lanzar un ultimátum y verme doblar como una mano débil. Pensaba que yo la necesitaba más de lo que ella me necesitaba a mí. Pues estaba totalmente equivocada. El amor que había sentido por ella no solo murió en ese momento, fue ejecutado públicamente frente a testigos, reemplazado por algo mucho más frío y mucho más peligroso. Claridad completa sobre quién era realmente y lo que nuestra relación había sido en verdad. La miré con el desapego que reservaba para los testigos hostiles y sonreí, no con enojo, no con dolor, solo divertido por alguien que había calculado fundamentalmente mal su posición. Entonces se acabó, cariño. Me levanté con calma, tomé mi bebida y caminé hacia la cocina dejándola de pie en el comedor silencioso junto al hombre que había elegido defender. Detrás de mí la escuché jadear, una inhalación aguda y sorprendida como si hubiera recibido un golpe físico. Por primera vez en toda nuestra relación alguien no había hecho exactamente lo que Valerie quería. Sonidos de sillas arrastrándose y murmullos incómodos me siguieron hasta la cocina, pero no miré atrás, ya estaba organizando mentalmente la siguiente fase, porque cuando alguien te muestra quién es realmente y te obliga a elegir entre respeto propio y obediencia, solo hay una opción racional. Ella se fue con miles esa noche, en su mente había lanzado el desafío definitivo y esperaba que yo regresara arrastrándome con disculpas y promesas de nunca cuestionar su juicio otra vez. No tenía idea de lo que se avecinaba. Durante 3 semanas me volví completamente fantasma, sin llamadas, sin mensajes, sin respuestas a los correos de voz que empezaron confiados y exigentes pero se volvieron cada vez más desesperados a medida que pasaban los días. Pero yo no estaba lamentándome ni revolcándome. Estaba trabajando con la precisión que me hacía letal en mi trabajo. El primer fin de semana empaqué absolutamente todas las cosas que pertenecían a Valerie, no con enojo ni con venganza, simplemente con eficiencia, como cerrar un expediente, ropa, libros, artículos de tocador, fotos, objetos decorativos, utensilios de cocina, todo fue colocado en cajas claramente etiquetadas, apiladas ordenadamente en la habitación de invitados y fotografiadas para documentación. Billy vino el sábado a ayudarme a cambiar las cerraduras y restablecer los códigos de seguridad, $340 en 2 horas, el mejor dinero que jamás había gastado. Mientras el cerrajero trabajaba, comencé a hacer llamadas que alterarían fundamentalmente la trayectoria de Valerie. Llamada número 1, la oficina de pagos de la Universidad de Texas. Expliqué que por circunstancias personales ya no realizaría los pagos de matrícula de Valerie con efecto inmediato. Su matrícula del semestre de primavera, $26,000, vencía en 18 días, anotaron el cambio y mencionaron que la falta de pago resultaría en retirada automática y en una retención académica. Llamada número 2, el socio gerente de mi firma. Expliqué el conflicto de interés y solicité la eliminación de Valerie de nuestro programa de prácticas de verano. El puesto de $28 por hora con potencial oferta de tiempo completo fue reasignado en 48 horas. Llamada número 3, la compañía de seguros. Eliminé a Valerie de mi póliza de auto inmediatamente. No afectaría aún su conducción del Honda, pero complicaría su vida cuando intentara obtener cobertura. La llamada final, la compañía de tarjetas de crédito. Eliminé a Valerie como usuaria autorizada, solicité desactivar las tarjetas físicas. También contacté a mi abogado para redactar documentación formal que pusiera fin a nuestro acuerdo de convivencia y estableciera propiedad clara de todos los bienes mantenidos en común. Cada transacción, cada pago, cada inversión necesitaba un registro oficial para potenciales desafíos legales. Luego redacté un único mensaje de texto, anillo de compromiso, devolución solicitada en 10 días naturales, seguido de una carta formal por correo certificado, porque la documentación importa cuando desmantelas el estilo de vida de alguien. Finalmente reclamé mi título del Honda Accord a mi nombre,
los pagos salían de mi cuenta, Valerie ya no estaba asegurada, lo encontré en el complejo de Miles y lo remolqué a mi entrada, perfectamente legal, completamente justificado. Pero Valerie no se iba en silencio. Los mensajes de voz comenzaron el día 2 y guardé cada uno como posible evidencia. Día 2, Grant, esto es ridículo, estás actuando como un niño, llámame para que podamos manejar esto como adultos. Día 4, no puedes simplemente robarme mi coche, ese es mi coche, tengo lugares a los que ir, llámame inmediatamente. Día 7, Grant, la oficina de pagos me llamó, tiene que haber algún error, están diciendo que mi matrícula fue cancelada, llámame ahora mismo. Día 10, esto es una locura, estás destruyendo mi vida por nada, llámame o voy a ir. Día 12, por favor Grant, sé que estás dolido pero podemos resolverlo, sé que me amas, no tires a la basura 3 años por una estúpida pelea. Día 16, voy a recoger mis cosas, no puedes mantenerlas como rehenes. La progresión de demandas con derecho a la negociación desesperada era de manual, lo había visto antes al acorralar a estafadores financieros, primero negación, luego ira, luego pánico al asentarse la realidad. Cada dólar que había gastado en Valerie estaba predicado en nuestra asociación y en nuestro futuro compartido, ella había destrozado esa asociación con un mazo, así que el apoyo financiero se detuvo, simple causa y efecto. Pero ella había vivido toda su vida adulta en un mundo donde las consecuencias eran cosas que les ocurrían a otras personas, estaba a punto de aprender que ya no era así. Exactamente 3 semanas después de la cena, mi sistema de seguridad alertó de alguien en la puerta principal, abrí la cámara y allí estaba Valerie, con aspecto demacrado y en pánico mientras su llave no funcionaba en la nueva cerradura. Tocó el timbre, me tomé mi tiempo en responder porque quería que experimentara todo el peso de lo que se acabó realmente significaba. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad enganchada, se veía terrible, la ira justiciera reemplazada por desesperación y varias noches de mal dormir, pero bajo el pánico aún podía ver esa familiar actitud de derecho ardiendo en sus ojos. Grant, necesitamos hablar. No, realmente no, le respondí, tomaste tu decisión hace 3 semanas, me exigiste que me disculpara con tu amigo o terminara nuestro compromiso, elegí terminarlo, la conversación se acabó. No puedes tirar 3 años por una pelea. No fue una pelea, me diste un ultimátum, acepté tus términos, eso es lo que significa se acabó. Pude ver el pánico instalarse cuando se dio cuenta de que no estaba fingiendo ni jugando juegos por su atención, esto era real y permanente. ¿Pero qué hay de la escuela, de las prácticas, de todo lo que planeamos? ¿Qué hay de eso? Tu matrícula de primavera venció hace 3 días, supongo que tú y Miles encontraron financiamiento alternativo, ya que él es tan bueno para ti. El color se drenó por completo de su rostro. ¿No lo pagaste? ¿Por qué lo haría? Terminaste nuestro compromiso, mi inversión en tu futuro terminó con él. Grant, no puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada, simplemente ya no hago cosas por ti, hay una diferencia, tomaste una decisión, las decisiones tienen consecuencias, estás a punto de aprender cómo son esas consecuencias. Comencé a cerrar la puerta pero ella puso su pie en la abertura. ¿Y mis cosas? Empacadas y listas para recoger, coordina con Billy para llevártelas, su número no ha cambiado, no me contactes directamente otra vez. Fue entonces cuando perdió completamente lo que quedaba de su compostura, empezó a gritar, no a llorar, sino a gritar con pura rabia. Esto es una locura, estás destruyendo mi vida porque tu ego resultó herido. Abrí más la puerta y la miré con calma, ella se estaba descontrolando y yo quería ver hasta dónde caería. ¿Crees que puedes cortarme como si no fuera nada, como si 3 años no significaran nada? Merezco algo mejor que esto. Tienes toda la razón, respondí en voz baja, mereces exactamente esto. Fue entonces cuando explotó gritando obscenidades lo suficientemente fuerte como para que todo el vecindario escuchara, intentó empujarme para entrar en la casa tropezando cuando yo me hice a un lado. Esta es mi casa también, vivo aquí, no puedes encerrarme afuera. Vivías aquí, tiempo pasado, nunca poseíste nada aquí, nunca pagaste nada aquí y perdiste tu derecho a estar aquí cuando elegiste a Miles sobre mí. Se derrumbó por completo, no con tristeza sino con la rabia con derecho de alguien que nunca había sido negada. Te demandaré, conseguiré un abogado, me quedaré con todo. Me reí de verdad, lo que la hizo estallar aún más. ¿Con qué dinero? ¿Demandarme por qué? Por terminar el apoyo financiero después de que terminaste nuestro compromiso, buena suerte encontrando un abogado que tome ese caso. Hizo un último intento de forzar la entrada antes de darse por vencida y marcharse a su Uber. Pero no había terminado, durante las siguientes 6 semanas intentó de todo, envió amigos en común a razonar conmigo sobre destruir el futuro de una mujer inocente,
Hizo que Tara llamara llorando sobre cómo yo estaba siendo cruel y vengativo, incluso hizo que Miles me llamara, Miles, para decirme que yo era irrazonable. Y Valerie cometió un error, pero no merecía esto. Se presentó en mi oficina 2 veces, ambas resultaron en escoltas de seguridad e informes de incidentes, intentó seguirme en el estacionamiento hasta que llamé a la policía, mala suerte para ella, pero cada escalada empeoraba más su situación. La orden de restricción fue concedida fácilmente después de que presenté documentación exhaustiva de su patrón de acoso, pero la verdadera destrucción apenas comenzaba y todo era obra suya. Valerie tuvo que retirarse de la Universidad de Texas 4 meses antes de graduarse con su MBA. Resulta que el negocio de fotografías de Miles no podía generar $26,000 de la noche a la mañana, impactante, mientras la deuda estudiantil permanecía, $73,000 acumulados en 2 años más intereses. Ahora no tenía título, ni perspectivas de carrera que requirieran un MBA y una brecha de 3 años en su historial laboral profesional. La pasantía que yo había conseguido, que normalmente conducía a ofertas de trabajo de $95,000, fue para otro candidato que ahora gana muy bien y construye una base sólida de carrera. Valerie no, tuvo que mudarse con Miles porque no podía permitirse nada sola, pero obtener todo lo que crees que quieres a veces trae costos inesperados. Miles había pasado años pintándose a sí mismo como la alternativa romántica y creativa frente al aburrido y práctico yo. Ahora estaba atrapado con una mujer amargada y enfadada que lo culpaba diariamente por destruir su futuro mientras esperaba que él proporcionara la estabilidad financiera que había pasado años criticando. Pero yo aún no había terminado con Miles. Cuando eres un contador forense que ha visto a alguien drenar tus cuentas por más de 1 año, notas patrones. Digamos que nuestro héroe tenía patrones muy interesantes que llamaron mi atención. Todas esas reparaciones de emergencia y pagos de renta. Miles siempre insistía en efectivo, decía que no confiaba en los bancos y prefería mantener las cosas simples, lo que en realidad prefería era mantener las transacciones fuera de los registros oficiales. Así que hice lo que hago profesionalmente, seguí la pista del dinero. Miles había estado dirigiendo su negocio de fotografía completamente en la sombra durante años, sin licencia comercial, sin declaración de impuestos, sin estructura legítima, solo pagos en efectivo que nunca aparecían en las declaraciones fiscales. Durante 4 años eso representaba ingresos sustanciales no declarados. Documenté todo meticulosamente, cada transacción en efectivo que pude verificar, cada gasto de negocio reclamado sin tener entidad legal, cada pago de alquiler que sugería ingresos más altos que los reportados. Luego compilé un informe completo para el IRS y el Contralor de Texas, UPS. También descubrí que su contrato de arrendamiento especificaba ocupación individual únicamente, sin invitados nocturnos por más de 14 días consecutivos. Tener a Valerie viviendo permanentemente violaba su contrato y podía resultar en desalojo inmediato. La belleza de apuntar a alguien como Miles es que todo su estilo de vida estaba construido sobre atajos y evitar responsabilidades legítimas. Cuando las consecuencias reales lo alcanzaron, todo se derrumbó. La auditoría del IRS golpeó a Miles primero. Resulta que cuando has estado evadiendo impuestos mientras vives más allá de tus medios declarados, el gobierno se lo toma personalmente. De repente Miles enfrentaba impuestos atrasados, sanciones e intereses que sumaban más de $31,000, más que sus ingresos anuales legítimos. Su arrendador inició procedimientos de desalojo por violación de contrato, intentó mentir para salir de ello, pero yo había proporcionado evidencia fotográfica de la residencia permanente de Valerie. Varios clientes de fotografía recibieron cartas del Estado investigando operaciones comerciales sin licencia. La palabra se difundió rápidamente de que contratar a Miles podría traer complicaciones legales. En 10 semanas el tipo perdió su apartamento, la mayoría de su base de clientes y enfrentaba una deuda fiscal aplastante sin forma de pagar. Apoyar a una ex estudiante de MBA enfadada que le recordaba constantemente que había destruido su futuro de repente parecía menos atractivo. Abandonó a Valerie 2 semanas antes del desalojo, simplemente desapareció mientras ella estaba en su nuevo trabajo minorista, dejándole deudas domésticas y una nota sobre necesitar espacio para aclarar las cosas. El anillo de compromiso nunca fue devuelto voluntariamente. Presenté en el Tribunal de Reclamaciones Menores, obtuve sentencia y le embargaron el salario hasta que los $4,800 del anillo fueron reembolsados con intereses. Tomó 11 meses pero recuperé hasta el último centavo. 4 meses después de la satisfacción del embargo, un abogado me contactó sobre una demanda de Valerie por abuso financiero y angustia emocional. El abogado abandonó su caso después de revisar mi documentación y la grabación de su colapso en mi puerta. Resulta que el apoyo financiero voluntario durante una relación no crea obligación legal y no puedes reclamar angustia por alguien que aplica consecuencias que tú misma exigiste. Ahora,
lo último que supe a través de amigos en común, Valerie trabaja en gestión minorista y vive con compañeros de cuarto cerca de la autopista. Todavía le cuenta a cualquiera que quiera escuchar que soy un monstruo controlador que manipuló las finanzas para atraparla, y que Miles fue un cobarde que la abandonó cuando más lo necesitaba. Lástima que Miles regresó a vivir con sus padres en Houston y trabaja en un estudio de retratos corporativos por $18 la hora, según dicen ha aprendido a declarar impuestos correctamente, evitar dar consejos de pareja y pensar cuidadosamente antes de apuntar a alguien que investiga fraudes financieros profesionalmente. Mis amigos todavía hacen referencia a aquella cena, la llaman la noche en que Grant se volvió forense, Billy la imprimió en una camiseta. Yo no hice esto por venganza, aunque admito que los resultados fueron satisfactorios, lo hice por respeto propio y responsabilidad básica, eso es lo que se acabó realmente significa. Olvidaré de ti en una semana, ya encontré a alguien mejor, mi prometida se burló humillándome delante de su familia, yo simplemente recuperé el anillo, al hacer esto ella explotó. De acuerdo Reddit, mi prometida me engañó, me humilló públicamente y luego dijo que me olvidaría en una semana. Preparen las palomitas porque se pone desastroso. Luke aquí, 32 años, hombre de Pittsburgh, 3 años de mi vida se fueron en llamas durante una cena de domingo, pero sinceramente fue lo mejor que me pudo haber pasado, ya verán por qué. Primero déjenme pintarles la escena. Yo reconstruyo maquinaria pesada para ganarme la vida, excavadoras Caterpillar, monstruos de John Deere, cualquier cosa con hidráulica y suficiente potencia para arrasar una manzana entera. Hay algo muy satisfactorio en tomar una máquina completamente rota y hacerla ronronear como nueva. El taller está entre dos puentes sobre el río Mon. Durante el almuerzo veo pasar barcazas de carbón mientras como el mismo sándwich que preparo desde hace 2 años, pavó, queso suizo, manzana, café negro en un termo de verdad. Mi supervisor Jake dice que soy el único tipo menor de 40 que todavía lleva un termo al trabajo, culpable tal cual. Los martes y jueves por la noche entreno en el club de boxeo de Kozlov en el Southside, un gimnasio a la vieja escuela que huele a cuero y a décadas de sudor. El entrenador Kozlov no desperdicia palabras, corrige tu forma con un golpecito de su bastón o un gruñido en ruso. Pero aquí está lo que realmente importa en esta historia, mi coche de proyecto, un Dodge Challenger de 1973 que saqué de un campo en el condado de Washington. Era un montón de óxido cuando lo compré, pero el motor Small Block 340 con números originales aún respiraba bajo toda esa corrosión superficial. El chasis estaba sólido y había estado devolviendo esta bestia a la vida poco a poco durante 2 años y medio. Ahora mismo debatía entre dejarle la transmisión automática Torque-Flite original o cambiarla por una Tremec de 5 velocidades. Los puristas tendrían sus opiniones, pero es mi maldito coche, ya saben. Mi amigo ahora piensa que estoy loco por emprender una restauración completa del chasis mientras planeo una boda. Ray ha sido mi mejor amigo desde que servimos juntos en la guardia, ahora trabaja en sistemas de seguridad, cree que todo necesita cámaras y controles de acceso. También es el tipo que me salvó el trasero en esta historia, así que presten atención a Ray, él es el verdadero MVP. Después de su desastroso divorcio hace 2 años, Ray me convenció de empezar a documentar todo mejor. Los recuerdos se desvanecen, pero los recibos no mienten, siempre dice que es de hombre inteligente. Así que hablemos de los gastos de la boda. Fiona y yo acordamos en febrero pasado dividir todo 50 y 50, tengo la conversación en mensajes de texto para probarlo. El 12 de febrero sus palabras exactas fueron, tiene sentido, ambos somos adultos con trabajo. Empecé a registrar cada gasto. El depósito del lugar fue de $2,800, yo lo pagué, le envié el recibo y le pedí su mitad, ella me mandó 1,400. 3 semanas después, con alguna historia absurda sobre un cheque de comisión retrasado, lo cual parecía lógico en ese momento ya que vendía bienes raíces y sus ingresos podían ser impredecibles, ¿verdad? Incorrecto. El servicio de catering pidió 2,200 por adelantado, misma rutina, yo pagué, ella envió 800 y prometió el resto la semana siguiente. Mientras tanto, y esta es la parte que debió haber sido una gran señal de alarma, ella publicaba historias en Instagram desde restaurantes caros, viajes de fin de semana con sus amigas, compras de bolsos de diseñador, días de spa, boletos de conciertos, pero de alguna forma nunca tenía dinero para los gastos de la boda que habíamos acordado dividir. Yo no lo presioné, no es mi estilo crear drama por dinero con alguien con quien pensaba casarme, pero guardé registros. Aquí está la cosa sobre el trabajo de reparación de diésel, los problemas no mienten, diagnosticas el problema, pides las piezas correctas, lo arreglas bien y pasas a la siguiente máquina. Las personas son mucho más complicadas.
Fiona había estado tratando nuestra boda como si fuera su coronación personal, 3 tableros de Pinterest, hojas de cálculo de proveedores, una carpeta de planificación gruesa como una guía telefónica. Hablaba de centros de mesa y tipografías de invitaciones como si fueran asuntos de seguridad nacional, mientras yo manejaba todos los pagos reales viendo cómo se vaciaba nuestra cuenta de ahorros mientras ella se enfocaba en los aspectos creativos. Insinuaba constantemente sobre mejorar el lugar a uno más prestigioso y aumentar la lista de invitados porque la gente nos juzgará si escatimamos. Cuando le recordé que ya habíamos estirado nuestro presupuesto al límite, sugirió que trabajara horas extras o tal vez vendiera el Challenger para liberar dinero para lo que realmente importa. Y aquí es donde las cosas explotaron. Un martes ella anunció, no pidió, anunció, que su familia quería que fuéramos a cenar el domingo, aparentemente su madre necesitaba coordinar los detalles finales. Le dije que estaría allí el domingo a las 3, después de terminar de instalar los bujes nuevos en la suspensión delantera del Challenger. Ella puso los ojos en blanco y comentó que siempre priorizo mi pequeño pasatiempo sobre las obligaciones familiares. Cuando le señalé que un trabajo de suspensión de precisión no puede apresurarse sin arruinar algo, dijo que tal vez debía haber pensado en eso antes de malgastar dinero en un montón de óxido, porque planear con antelación es aparentemente un defecto de carácter. En el diagnóstico de maquinaria pesada aprendes a leer los indicadores sutiles antes de una falla catastrófica, ignoras las señales de advertencia y terminas con una reconstrucción completa del motor o peor. Debí haber aplicado ese mismo pensamiento a mi relación, sí, estaba a punto de aprender esta lección por las malas. El domingo por la tarde llegó y me presenté en la casa de los padres de Fiona exactamente a las 3 en punto. Había pasado la mañana presionando nuevos bujes de los brazos de control en el Challenger, así que mis manos estaban lavadas con jabón de piedra pómez y mis uñas limpiadas con un cepillo de alambre. La hermana de Fiona, Janet, estaba allí con su esposo, además del padre de Fiona atendiendo la parrilla afuera mientras su madre manejaba la cocina. La primera hora fue pura tontería normal, clima, trabajo, planes de viaje para las vacaciones. Fiona seguía revisando su teléfono y sonriendo a los mensajes, o cambiaba inmediatamente de tema cada vez que alguien preguntaba por el Challenger o por mi trabajo, clásicas banderas rojas vistas en retrospectiva. Pero ya saben cómo es, el giro llegó cuando Janet preguntó sobre los planes de luna de miel. Fiona lanzó su discurso habitual sobre paquetes de resorts mejorados y vuelos en primera clase, nada de lo cual habíamos acordado, por cierto. Luego giró la conversación hacia cómo algunas personas no estaban contribuyendo financieramente para hacer realidad los sueños compartidos. Ella me miraba directamente cuando lo dijo. Entonces vino la demolición sistemática de todo lo que me importaba. Mi pequeño coche de hobby era, al parecer, un desperdicio de dinero que podría haberse gastado en nuestro futuro. Tal vez si tuviera verdaderas ambiciones, en lugar de estar satisfecho con la mediocridad, podríamos permitirnos la boda que ella realmente merecía. Janet se rió incómoda, pero capté el gesto de complicidad que intercambió con la madre de Fiona. Esto era una emboscada coordinada y yo era el invitado de honor. Fiona siguió ganando impulso, mi trabajo estaba bien para alguien sin metas, la casa que alquilo era embarazosa para llevar gente, mi rutina era asfixiante y mis amigos eran tipos que no iban a ninguna parte. Al parecer ella había estado conformándose todo este tiempo, esperando que yo finalmente madurara y quisiera más de la vida. Y entonces llegó la revelación sobre Kevin. No era solo un amigo. Fiona lo describió como alguien que realmente tiene ambición y sabe lo que quiere de la vida, alguien con una carrera real, que la llevaba a lugares que importaban y la trataba como merecía ser tratada. Habían estado conectándose durante meses y él le había mostrado lo que se sentía la verdadera química. Ella dijo todo esto mientras su familia asentía como si ya lo hubieran escuchado antes. Estas personas estaban al tanto. El padre de Fiona había dejado lo que estaba asando, Janet se quedó congelada en la entrada de la cocina fingiendo mirar su teléfono, la sala tenía esa energía extraña que surge justo antes de que algo explosivo ocurra. Entonces Fiona me miró directamente y se quitó el anillo de compromiso de su dedo. ¿Sabes qué? Estoy completamente harta de esta farsa. Me lo arrojó, no me lo devolvió en la mano, lo lanzó como si intentara herirme con él. El anillo rebotó en mi pecho y repiqueteó en el suelo de madera con un sonido metálico agudo. Una estrategia de salida muy elegante. De todos modos es barato, como todo lo demás en esta relación. Luego se volvió hacia su familia, ¿sabían que él compró esto en una joyería de descuento? Kevin nunca sería tan tacaño con algo tan importante. La sala entera quedó en silencio excepto por el monólogo continuo de Fiona. 3 años de mi vida desperdiciados en alguien que piensa que arreglar camiones es una carrera y que pasar los fines de semana en un garaje es un estilo de vida.
Merezco mucho más que esto. Me miró con puro desprecio. Te olvidaré en una semana, sinceramente ya estoy a mitad de camino. Aquí está la cosa, Reddit, en ese momento sentí una calma extraña envolverme, no era ira ni dolor, solo una comprensión cristalina de que estaba viendo a alguien revelar exactamente quién era en realidad. Me levanté, caminé hacia donde había caído el anillo y lo recogí. Una banda de oro blanco con un diamante de 1/4 de quilate, por la que había ahorrado durante 4 meses, comprada en una joyería legítima, no en alguna tienda de descuentos. No era cara según algunos estándares, pero representaba 4 meses de cuidadoso presupuesto y turnos extra. Lo deslicé en mi bolsillo, caminé hacia donde estaba el padre de Fiona junto a la puerta corrediza y saqué la llave de repuesto de su casa de mi llavero. Gracias por la cena, señor Parker. Eso fue todo, no me defendí, no corregí sus mentiras sobre el anillo, no señalé que había estado gastando mi dinero mientras me engañaba. ¿Cuál sería el punto? No discutes con alguien que ya decidió humillarte frente a su familia. Atravesé el comedor donde todos los demás estaban sentados, todos súbitamente fascinados con sus platos, llegué a la puerta principal y saqué mi teléfono. Un mensaje de una sola palabra implementado. Para cuando llegué al final del camino de entrada, la Silverado de se detenía en la acera, perfecta sincronización porque habíamos planeado esta posibilidad. Re no hizo preguntas, no entró a verificar lo que había pasado, solo bajó la ventana y señaló con la cabeza hacia el asiento del pasajero. Bueno, dijo, una vez que estuvimos en la carretera principal, eso fue o la cena de domingo más corta registrada en la historia o la ruptura más eficiente que haya visto. Mi teléfono ya vibraba con lo que supuse eran mensajes de Fiona, pero no los miré, no tenía sentido leer las secuelas mientras las emociones aún estaban calientes. El trayecto a mi casa tomó 12 minutos, suficiente tiempo para empezar a hacer listas mentales, cambiar las cerraduras, resolver la situación bancaria, actualizar los contactos de emergencia en el trabajo, cancelar los proveedores de la boda que pudiera sin enormes penalizaciones. Primero las preocupaciones prácticas, el procesamiento emocional podía esperar. Pero aquí está lo que realmente me enfurece de todo esto. Ella orquestó todo este espectáculo de humillación mientras todavía me debía dinero. Había estado usando nuestra cuenta conjunta para financiar su aventura y luego tuvo la audacia de llamarme tacaño frente a su familia. El nivel de manipulación fue en realidad impresionante, si es que te interesa ese tipo de cosas. El lunes por la mañana, a las 6 en punto, la primera tarea fue cambiar las cerraduras. No solo modifiqué los códigos, reemplacé todo el cerrojo con un esclaje de grado 1 que Ra me recomendó por su experiencia en seguridad. 45 minutos y $68 en Home Depot. El herraje viejo fue a mi caja de herramientas como repuesto. Fiona me había enviado 18 mensajes de texto el domingo por la noche y había llamado 11 veces antes de las 7 de la mañana del lunes. Leí cada uno de los mensajes, tomé capturas de pantalla y luego bloqueé su número. Los mensajes empezaron con disculpas falsas, no lo quise decir así, y escalaron a un modo de furia total, no puedes simplemente ignorarme, con varias amenazas de venir a buscar sus cosas mezcladas. Sorprendente como el te olvidaré en una semana se convirtió rápidamente en mensajes obsesivos, ¿verdad? El trabajo fue normal, pasé el lunes reconstruyendo la bomba de inyección en una Caterpillar 329 del 2019 y aproveché mi hora de almuerzo para actualizar mi expediente personal en recursos humanos. Eliminé a Fiona de contactos de emergencia, beneficiaria del seguro, cuenta de jubilación, y añadí a Ra como contacto principal y a mi hermano como respaldo. El lunes por la noche empecé lo que llamo la auditoría. Cuenta corriente conjunta, $3,847.32. Ahorros conjuntos, $12,203.18. Suscripciones compartidas, Netflix, Spotify, membresía del gimnasio. Descargué 12 meses de extractos, tomé capturas de todo, documenté lo que podía cambiar inmediatamente frente a lo que requería ambas firmas. La situación con los proveedores de la boda era más compleja. Organicé todo en carpetas Manila, contratos, calendarios de pagos, políticas de cancelación, cálculos de reembolsos. Resultó que la mayoría de los proveedores tenían plazos de cancelación bastante razonables si sabías leer la letra pequeña. El servicio de catering tenía una política de 2 semanas con reembolso del 60%. El lugar requería 30 días de aviso, pero devolvía los depósitos menos una tarifa de procesamiento de $350. El DJ tenía una política de 10 días con reembolso completo si cancelabas con más de 2 semanas de anticipación. Luego encontré aquella conversación por mensajes de febrero en la que Fiona aceptaba dividir los costos. Sus palabras exactas fueron, tiene sentido, ambos somos adultos con trabajos.
Captura de pantalla guardada con marca de tiempo claramente visible. Configuré un registro de incidentes en una libreta espiral, fecha, hora, descripción de cualquier intento de contacto, entradas breves y objetivas. 23 de octubre, 6:22 de la tarde, llamada de un número bloqueado, no respondí. El martes en boxeo, el entrenador Kozlov me puso a trabajar combinaciones en el saco pesado. Mi tiempo estaba mal y me golpeó el hombro delantero con su bastón, tiras el golpe hacia atrás demasiado rápido, sigue y luego vuelve a guardia. El miércoles reapareció después del trabajo con cajas de plástico y su impresora de etiquetas. Recorrimos mi casa habitación por habitación identificando todo lo que pertenecía a Fiona, algo de ropa en el armario del dormitorio, artículos de tocador, tal vez 15 libros, una taza de café que decía que era de la suerte y ese feo cojín decorativo que había comprado para el sofá. 3 años de vivir juntos y toda su huella cabía en 2 cajas, te hace preguntarte en qué estaba realmente invertida, ¿sabes? Cada objeto fue fotografiado y registrado en una lista sencilla. Cuando viniera por sus cosas no habría confusión sobre qué era suyo frente a lo que habíamos comprado juntos. También me ayudó a configurar una hoja de cálculo compartida en Google para rastrear todos los gastos de la boda y contactos de proveedores, formato limpio, con plazos de cancelación resaltados en rojo, porcentajes de reembolso calculados automáticamente. El hombre sabe lo que hace con una hoja de cálculo. El Challenger se convirtió en mi terapia nocturna. Empecé a desmontar por completo el interior, asiento corrido afuera, paneles de puertas, componentes del tablero, alfombra, tapizado del techo, todo etiquetado con cinta adhesiva y guardado en la habitación de invitados. El arnés de cables necesitaba un reemplazo completo de todos modos y había estado posponiendo la inspección de las líneas de freno. Pedí algunas piezas en línea, un colector de admisión Edelbrock para el 340, sistema de encendido MSD reconstruido, fundas nuevas para los asientos cuando llegara el momento de retapizarlos. Progreso constante en algo que era completamente mío. Para el viernes ya tenía control total de la situación, acceso de Fiona eliminado de todo lo que podía manejar unilateralmente, documentos compartidos organizados con plazos críticos señalados, sus pertenencias inventariadas y listas para ser recogidas, cerraduras nuevas instaladas, registro de incidentes iniciado, cuentas financieras aseguradas. La boda debía ocurrir en 6 semanas, la mayoría de los proveedores tenían políticas de cancelación que jugaban a mi favor si me movía rápido y seguía los procedimientos exactamente. 3 años de relación estaban terminando, pero el daño financiero aún era manejable, siempre y cuando me mantuviera organizado y no tomara decisiones emocionales, cosa que no hice. El martes por la mañana, a las 6 en punto, era hora de empezar a hacer llamadas a proveedores antes del trabajo. La coordinadora del lugar respondió al segundo timbrazo. Hice referencia a la cláusula de cancelación de 30 días en la sección 4.2 de nuestro contrato, proporcioné nuestro número de reserva y solicité confirmación por escrito. Me puso en espera durante 3 minutos, regresó con un número de cancelación y confirmó que el reembolso del depósito, menos las tarifas de procesamiento, tardaría de 7 a 10 días hábiles. Luego el servicio de catering, ventana de 2 semanas, política de reembolso del 60% claramente indicada en el contrato. Yo había pagado el depósito de $2,200 7 semanas antes, así que calificaba para un reembolso de $1,320. El propietario solicitó la cancelación por escrito, así que envié un correo electrónico de inmediato con referencias de contrato y detalles de la confirmación telefónica. El DJ ofrecía un reembolso completo si se cancelaba con más de 7 días de anticipación al evento, llamada sencilla. Cada conversación quedó documentada, fecha, hora, persona de contacto, números de confirmación, montos de reembolso esperados. Para cuando salí al trabajo, había cancelado 6 proveedores. Y todavía me quedaban 2 llamadas más para hacer durante el almuerzo. Todos los reembolsos iban de regreso a mi cuenta, ya que yo había hecho los pagos. Resulta que ser el tipo tacaño que en realidad paga las facturas tiene sus ventajas. El asunto del anillo se resolvió el jueves. Lo llevé a Morrison's Fan Jewelry en Shadyside. El tasador lo revisó durante tal vez 8 minutos, comprobó la clasificación del diamante contra tablas de referencia y me dio un precio de alrededor del 65% del valor minorista. Trato justo para una venta rápida y sin complicaciones. Salí con un cheque de $1,680, suficiente para pedir el kit de reconstrucción de la suspensión que había estado cotizando para el Challenger, además de herramientas de cableado adecuadas y herrajes interiores. A veces la basura se saca sola y hasta paga el privilegio. La demanda en reclamos menores tomó más tiempo que las cancelaciones de proveedores. El sistema de Pensilvania tiene formularios en línea bastante sencillos,
Pero yo quería que todo estuviera presentado correctamente desde la primera vez. La queja era simple, Fiona me debía su parte acordada de los gastos de boda no reembolsables. Imprimí aquella conversación de febrero donde había escrito tiene sentido, ambos somos adultos con trabajos y subrayé esa línea específica en amarillo. Añadí copias de todos los recibos, la tarifa de procesamiento del lugar fue de $350, la porción no reembolsable del fotógrafo fue de $420, más varios cargos pequeños que no podían recuperarse. Reclamo total, $1,247. Re vino el jueves por la noche para revisar mis cálculos y organizar el paquete de pruebas. Imprimió divisores de secciones y acomodó todo cronológicamente con pestañas de resumen, como un auténtico ninja legal. La tarifa de presentación fue de $78, la pagué el viernes por la mañana en el juzgado del centro, obtuve mi número de caso y programé la notificación para la semana siguiente. La secretaria explicó que Fiona tendría 30 días para responder una vez que fuera notificada oficialmente. Para el domingo yo ya tenía control completo de la situación, reembolsos de proveedores en proceso según los plazos establecidos, papeles judiciales presentados con documentación adecuada, pertenencias de Fiona en cajas y listas para ser recogidas. Envié un único mensaje a su hermana Janet, las cosas de Fiona están listas, ¿qué día funciona? Lo mantuve simple y logístico, sin contenido emocional, sin drama. La respuesta llegó 3 horas más tarde, recogida programada para el martes a las 6 de la tarde. Ninguna comunicación directa con Fiona requerida, lo que funcionaba para todos. Cerré mi carpeta organizada y repasé la lista de verificación una vez más, reembolsos por un total de $4,350 pendientes, reclamo en tribunal por $1,247, propiedad personal lista para ser transferida, contactos de emergencia actualizados, cerraduras cambiadas, cuentas aseguradas. 4 semanas de trabajo metódico para desenredar 3 años de planes compartidos. Nada mal para alguien que supuestamente no entiende lo que significa realmente experimentar la vida. Puse mi teléfono en el cajón de la cocina y volví al garaje. El sistema de frenos del Challenger no iba a reconstruirse solo y tenía piezas nuevas para instalar, además, trabajar con mis manos supera con creces estar pensando en dramas de relaciones. El acoso empezó con mensajes de texto desde números desconocidos el jueves, 2 días después de que Fiona recogiera sus cosas. La misma manipulación de siempre, diferentes códigos de área, Pittsburgh, Filadelfia, incluso algunos de Ohio. Captura de pantalla de cada mensaje antes de bloquear los números, construyendo un patrón, ya saben. Muestra del jueves por la noche, todos saben que estás siendo mezquino con esto, mi familia piensa que eres patético. Viernes, Kevin me trata como una reina, nunca apreciaste lo que tenías. Sábado, le conté a todos en el trabajo sobre tu pequeño berrinche, todos piensan que estás siendo infantil. Domingo, puedes ignorarme todo lo que quieras, pero nunca encontrarás a nadie mejor que yo. Cada captura quedó guardada en una carpeta con las marcas de tiempo preservadas. El patrón era una manipulación de manual, 101. Las palabras empezaron a filtrarse sobre lo que Fiona decía a la gente en el pueblo. Según amigos en común, yo la había abandonado en una cena familiar, robado el anillo de compromiso y me estaba negando a pagar mi parte de los gastos de la boda. Ella se pintaba como la víctima mientras convenientemente olvidaba la aventura, la humillación pública y el hecho de que me debía dinero. Muy interesante. El incidente en el trabajo ocurrió el miércoles siguiente. Estaba saliendo del patio alrededor de las 5:45 cuando nuestro guardia de seguridad se me acercó cerca de la puerta. Fiona había estado sentada en el estacionamiento de visitantes e intentó entrar en la propiedad de la empresa cuando vio mi camioneta. Cuando él le pidió que se marchara, ella afirmó ser mi prometida y dijo que había una emergencia familiar. Ella le dijo que yo me negaba a devolverle sus pertenencias y que necesitaba recoger sus cosas de mi camioneta de trabajo, Complete Fabrication. Ella ya había recogido todas sus cosas, las 2 cajas. Añadí eso a mi registro y llamé a la línea de policía no urgente esa misma noche. Expliqué el patrón de intentos de contacto, proporcioné el número de referencia del incidente en el trabajo y pedí que se abriera un expediente para documentación. El oficial fue profesional y metódico, no trató la situación como si yo estuviera exagerando o siendo dramático. Esto es lo que importa desde nuestra perspectiva, dijo, tu documentación es exactamente lo que queremos ver, fechas, horas, descripciones específicas. Sigue haciéndolo. Me dijo que continuara registrando cada incidente, sin importar cuán menor pareciera. Si ella aparecía otra vez en el trabajo o en mi casa, que llamara mientras estuviera ocurriendo para que pudieran documentarlo en persona. Haz referencia a tu número de caso cada vez, eso nos ayuda a seguir patrones de escalada.
La verdadera noticia sobre Kevin me llegó a través de un amigo en común unas 2 semanas más tarde y, madre mía, los detalles hicieron que el comportamiento de Fiona pareciera aún más calculado de lo que había imaginado. Resulta que Kevin no era un amigo cualquiera que de repente había despertado la pasión de Fiona por la vida. Ellos habían estado enredados por al menos 8 meses, desde antes de que firmáramos el contrato final del lugar de la boda, el mismo por el que ahora estaba pagando tarifas de cancelación. Fiona había estado publicando fotos con él en redes sociales privadas mientras jugaba a ser la prometida devota en público. La esposa de Kevin encontró mensajes explícitos que se remontaban a marzo, incluyendo quejas de Fiona sobre tener que fingir estar feliz con alguien tan aburrido mientras planificaba una boda que ya no quería. Había capturas de pantalla de ella pidiéndole a Kevin que la ayudara a encontrar la forma de salir de esta trampa sin parecer la mala. La aventura no fue un despertar apasionado, fue una estrategia de salida calculada con un plan de respaldo. Absolutamente diabólico. La esposa de Kevin llamó a la oficina inmobiliaria de Fiona después de encontrar fotos de vacaciones de un fin de semana en el que Fiona me dijo que estaba visitando a su abuela enferma en Cleveland. Resulta que Fiona había cargado el hotel a nuestra tarjeta de crédito conjunta y había mentido sobre visitar a la familia cuando le pregunté por el cargo. Kevin se mudó temporalmente después de que su esposa lo confrontara, pero aparentemente le dijo a Fiona que su relación no era lo suficientemente seria como para justificar destruir su matrimonio. Ella había perdido tanto a su amante como a su prometido en la misma semana, lo que explicaba el acoso creciente. Resulta que su rey era más bien un bufón de corte que huyó cuando las cosas se pusieron serias. Yo mantuve mi rutina de todos modos, boxeo con el entrenador Kozlov 2 veces por semana, donde seguía corrigiendo mi tendencia a bajar la guardia entre combinaciones. La restauración del Challenger avanzaba, terminé de instalar las líneas de freno correctamente y empecé a reconstruir el arnés de cables con circuitos etiquetados y calibre de cable adecuado en todo el vehículo. El reflector con sensor de movimiento que había reinstalado funcionaba perfectamente, se activaba cada vez que alguien se acercaba al camino de entrada, lo cual resultó útil para documentar la vigilancia continua. 4 incidentes más de autos pasando ese mes, todos registrados con fechas, horas y duración. A mediados de noviembre el patrón era lo suficientemente claro para que la policía sugiriera que mantuviera la documentación y considerara solicitar una orden de protección si el comportamiento escalaba más allá de la vigilancia y los intentos de contacto. Yo aún no estaba en ese punto, pero el registro de incidentes se hacía cada vez más grueso. Toda la situación se sentía como ver la vida de otra persona implosionar en cámara lenta mientras la mía se mantenía en curso. Los reembolsos de proveedores habían llegado como se prometió, la cita en el Tribunal de Reclamos Menores estaba programada para principios de diciembre, el Challenger estaba quedando muy bien. 2 meses antes estaba planeando una boda, ahora estaba documentando patrones de acoso y reconstruyendo un muscle car clásico. Hice otra entrada en mi registro ese viernes después de que la luz de movimiento se activara 3 veces entre las 9:30 y las 10:15 de la noche, el mismo Honda plateado, los mismos lentos pases de reconocimiento. Cerré la libreta y la guardé en el cajón de la cocina. Además, quizá era hora de empezar a decir que sí cuando la gente me invitaba a hacer cosas fuera del trabajo y del boxeo, como cuando Laura, de la chatarrería de repuestos, mencionó que necesitaba ayuda para mover componentes de transmisión para su proyecto de Camaro ese fin de semana. El sábado por la mañana, en el depósito de chatarra de la Ruta 19, abría a las 7 en punto y Laura ya estaba allí hablando con el dueño sobre las relaciones de engranajes para un Camaro Z/28 del 69. Tenía sus especificaciones escritas en una pequeña libreta y sabía exactamente qué combinaciones de transmisión funcionarían con la relación del diferencial de su coche. La transmisión T56 que recogimos era pesadísima, tal vez 150 libras con la carcasa del embrague. La cargamos correctamente con mantas de mudanza y correas de sujeción, nos tomamos el tiempo de asegurarla bien en la caja de su camioneta, trabajo profesional, sin roscas dañadas ni carcasas rayadas. Laura notó la carpeta de documentación organizada en mi asiento del pasajero cuando tomé mis guantes de trabajo. No hizo preguntas indiscretas al respecto, lo cual agradecí. En el camino de regreso mencionó que había estado trabajando en el Camaro durante unos 14 meses, el motor había sido reconstruido profesionalmente, la suspensión estaba lista, pero la transmisión automática estaba cansada y ella quería control manual. ¿Quieres ver en qué estoy trabajando?, pregunté cuando regresamos a mi vecindario. Su camioneta siguió a la mía hasta la entrada y caminamos hacia el garaje. El Challenger parecía una restauración adecuada en progreso. Laura examinó el enrutamiento de las líneas de freno en las que había estado trabajando, corriéndolas a lo largo del bastidor, sí, lejos del calor del escape y de los escombros del camino.
Ella le dijo que yo me negaba a devolverle sus pertenencias y que necesitaba recoger sus cosas de mi camioneta de trabajo, Complete Fabrication. Ella ya había recogido todas sus cosas, las 2 cajas. Añadí eso a mi registro y llamé a la línea de policía no urgente esa misma noche. Expliqué el patrón de intentos de contacto, proporcioné el número de referencia del incidente en el trabajo y pedí que se abriera un expediente para documentación. El oficial fue profesional y metódico, no me trató como si estuviera exagerando o dramatizando. Esto es lo que importa desde nuestra perspectiva, dijo, tu documentación es exactamente lo que queremos ver, fechas, horas, descripciones específicas. Sigue haciéndolo. Me dijo que siguiera registrando cada incidente, por menor que fuera. Si aparecía otra vez en el trabajo o en mi casa, que llamara mientras estaba ocurriendo para que lo documentaran en persona. Haz referencia a tu número de caso cada vez, eso nos ayuda a seguir patrones de escalada. La verdadera información sobre Kevin me llegó a través de un amigo en común unas 2 semanas más tarde y, madre mía, los detalles hicieron que el comportamiento de Fiona pareciera aún más calculado de lo que pensaba. Resulta que Kevin no era un simple amigo que de repente había despertado la pasión de Fiona por la vida. Ellos habían estado liados por al menos 8 meses, desde antes de que firmáramos el contrato final del lugar de la boda por el que ahora yo pagaba tarifas de cancelación. Fiona había estado publicando fotos con él en redes sociales privadas mientras fingía ser la prometida devota en público. La esposa de Kevin encontró mensajes explícitos que databan de marzo, incluyendo quejas de Fiona sobre tener que fingir estar feliz con alguien tan aburrido mientras planeaba una boda que ya no quería. Había capturas de pantalla de ella pidiéndole a Kevin que la ayudara a salir de esta trampa sin parecer la mala. No era un despertar apasionado, era una estrategia de salida calculada con un plan de respaldo. Absolutamente diabólico. La esposa de Kevin llamó a la oficina inmobiliaria de Fiona después de encontrar fotos de vacaciones de un fin de semana en que Fiona me dijo que estaba visitando a su abuela enferma en Cleveland. Resulta que Fiona había cargado el hotel a nuestra tarjeta de crédito conjunta y me había mentido sobre la visita familiar. Cuando le pregunté por el cargo, Kevin se mudó temporalmente después de que su esposa lo confrontara, pero aparentemente le dijo a Fiona que su relación no era lo suficientemente seria como para justificar destruir su matrimonio. Ella había perdido tanto a su amante como a su prometido en la misma semana, lo que explicaba el acoso creciente. Resulta que su rey era más bien un bufón de corte que huyó cuando las cosas se pusieron serias. Yo mantuve mi rutina, boxeo con el entrenador Kozlov 2 veces por semana, donde seguía corrigiendo mi tendencia a bajar la guardia entre combinaciones. La restauración del Challenger avanzaba, instalé correctamente las líneas de freno y empecé a reconstruir el arnés eléctrico con circuitos etiquetados y calibre de cable adecuado. El reflector con sensor de movimiento que reinstalé funcionaba perfectamente, se activaba cada vez que alguien se acercaba al camino de entrada, lo que resultó útil para documentar la vigilancia continua. 4 incidentes más de pasadas lentas ese mes, todos registrados con fecha, hora y duración. A mediados de noviembre el patrón era lo suficientemente claro para que la policía sugiriera que mantuviera la documentación y considerara solicitar una orden de protección si el comportamiento escalaba más allá de la vigilancia y los intentos de contacto. Todavía no estaba en ese punto, pero el registro de incidentes se hacía cada vez más grueso. Toda la situación se sentía como ver la vida de otra persona implosionar en cámara lenta mientras la mía se mantenía en curso. Los reembolsos de proveedores habían llegado como se prometió, la cita en el Tribunal de Reclamos Menores estaba programada para principios de diciembre, el Challenger iba tomando forma. 2 meses antes estaba planeando una boda, ahora estaba documentando patrones de acoso y reconstruyendo un muscle car clásico. Ese viernes hice otra entrada en mi registro después de que la luz de movimiento se activara 3 veces entre las 9:30 y las 10:15 de la noche, el mismo Honda plateado, las mismas pasadas lentas de reconocimiento. Cerré la libreta y la guardé en el cajón de la cocina. Tal vez también era hora de empezar a decir que sí cuando la gente me invitaba a hacer cosas fuera del trabajo y del boxeo, como cuando Laura de la chatarrería mencionó que necesitaba ayuda para mover componentes de transmisión para su proyecto de Camaro ese fin de semana. El sábado por la mañana, en el depósito de chatarra de la Ruta 19, abría a las 7 en punto y Laura ya estaba allí hablando con el dueño sobre relaciones de engranajes para un Camaro Z/28 del 69. Tenía sus especificaciones escritas en una libreta y sabía exactamente qué combinaciones de transmisión funcionarían con la relación de diferencial de su coche. La transmisión T56 que recogimos era pesadísima, tal vez 150 libras con la carcasa. La cargamos correctamente con mantas y correas, asegurándola bien en la caja de su camioneta, trabajo profesional, sin roscas dañadas ni carcasas rayadas.
Laura notó la carpeta de documentación organizada en mi asiento del pasajero cuando tomé mis guantes de trabajo. No hizo preguntas indiscretas, lo cual agradecí. En el camino de regreso mencionó que llevaba unos 14 meses trabajando en el Camaró, motor reconstruido profesionalmente, suspensión lista, pero la automática estaba agotada y quería control manual. ¿Quieres ver en qué estoy trabajando?, le pregunté al volver a mi vecindario. Su camioneta siguió a la mía hasta mi entrada y caminamos hacia el garaje. El Challenger parecía una restauración en progreso de verdad. Laura examinó el enrutamiento de las líneas de freno en las que había estado trabajando, guiándolas a lo largo del chasis, sí, lejos del calor del escape y de los escombros del camino. Ella asintió, trazó una de las líneas donde se curvaba alrededor de un punto de suspensión. Enrutamiento inteligente, tienes en cuenta el recorrido de la suspensión delantera. Yo tenía 2 pulgadas en cada dirección con las ruedas al máximo giro, más espacio extra para los topes de golpe. Hablamos de detalles técnicos durante unos 15 minutos, solo 2 personas que entendían que los detalles importan y que los atajos causan problemas. Más tarde quedó claro que ella sabía usar las herramientas y no me pedía que resolviera sus problemas. Mi teléfono vibró con un mensaje de cerca del mediodía: plan de grupo para el próximo fin de semana, pista de go-karts en South Hills. Había encontrado un lugar con cars de carreras de verdad, no atracciones turísticas, y quería organizar una sesión nocturna. Hay algo de go-karts el próximo fin de semana con Ray, mencioné mientras Laura cargaba sus herramientas de nuevo en su camioneta. Eres bienvenida si te interesa. ¿Qué tipo de go-karts? Conociendo a Ray, probablemente algo con demasiada velocidad y poco equipo de seguridad. Ella rió. Suena peligroso. ¿A qué hora? Sábado a las 6 de la tarde. La añadí a un chat de grupo con Ray para coordinar detalles. El martes por la tarde, al salir del trabajo, vi el familiar Honda plateado a unas 3 cuadras de la entrada del taller, mismo ritmo deliberado, mismo comportamiento obvio de vigilancia. Pude ver claramente la matrícula esta vez, placas de Pensilvania que decían KDJ 4397. Lo añadí a mi registro al llegar a casa. El viernes por la tarde Laura envió un mensaje confirmando que estaba interesada en la sesión de go-karts. Ray aparentemente la había convencido de que era una experiencia de carreras legítima y no una tontería recreativa. Aviso justo, escribió, soy competitiva en cualquier cosa con ruedas y motor. 2 semanas para la audiencia en reclamos menores, carreras de go-karts mañana por la noche, reensamblaje del interior del Challenger ese fin de semana. La documentación del acoso estaba lo suficientemente completa como para dejar de pensar activamente en ello. A veces la mejor solución para problemas externos es enfocarse en proyectos que realmente importan y tal vez pasar tiempo con personas que valoran el buen trabajo mecánico y no piensan que reconstruir motores es jugar con juguetes. La pista de go-karts estaba escondida detrás de un centro comercial en Mount Oliver, configuración profesional con unos 20 cars de carreras y una pista de 1/4 de milla con barreras de seguridad adecuadas. Firmamos exenciones y nos equiparon con cascos y arneses de carreras. Los cars eran equipos de carreras reales, motores Rotax, asientos ajustables, dirección sensible. Ninguno de nosotros había corrido antes, pero Laura captó rápidamente la línea de carrera mientras redaba comentarios sobre cada conductor en pista. Estábamos quizá 15 minutos en nuestra sesión de 20 cuando escuché voces elevadas desde el área de pits. La voz de Fiona se escuchaba por encima del ruido de los motores y del chirrido de llantas. Entré a la zona de pits y apagué mi kart. Ray y Laura me siguieron quitándose los cascos. Fiona discutía con el personal de la pista sobre acceder al área de pits, señalando hacia nuestro grupo. Ella nos había seguido hasta allí. Nos vamos, dije mientras me levantaba del kart y caminaba hacia el área de devolución de equipo. Fiona empujó al empleado y caminó directamente hacia mí. Su cara estaba enrojecida y hablaba rápidamente sobre la necesidad de resolver esta situación y cómo yo la estaba avergonzando al exhibirme con otras personas. Seguí caminando hacia la salida. Señor, por favor no interactúe con la interrupción, estamos manejando la situación, gritó el gerente de la pista. Fiona intentó arrebatarme el casco, que llevaba por la correa de la barbilla. Me moví, pero ella volvió a lanzarse y atrapó la visera con sus uñas. El casco se me torció de la mano y golpeó el concreto lo suficientemente fuerte como para agrietar la carcasa exterior. Un supervisor apareció de inmediato, examinó el casco dañado, pidió a Fiona identificación e información de contacto. Ella se negó a mostrar identificación pero dio un número de teléfono. Lo escribió todo en un formulario de incidente y mencionó la exención firmada sobre responsabilidad por daños de equipo. Señora, usted será facturada por el reemplazo del casco y debe abandonar el lugar inmediatamente.
Ray estaba de pie cerca del área de devolución con los brazos cruzados. Felicidades, le dijo a Fiona, acabas de ganarte una prohibición de por vida de las carreras de go-karts. Pausó, eso debe ser un récord incluso para ti. Seguridad apareció y entregó a Fiona una notificación formal de no ingreso para la instalación. El gerente me dio una copia del informe de incidente y confirmó que sus cámaras de seguridad habían grabado todo. Explicó que si la factura de reemplazo no se pagaba, la perseguirían por los canales comerciales estándar. Que quede absolutamente claro, le dije a Fiona mientras se iba escoltada por seguridad, hemos terminado por completo. Vuelves a aparecer cerca de mí y verás lo que pasará. 20 minutos más tarde estábamos de vuelta en la pista terminando nuestra sesión en diferentes cars. Laura ganó la carrera final mientras continuaba con sus comentarios sobre estrategia y puntos de frenado óptimos. Archivé el informe de incidente en mi registro al llegar a casa. La audiencia en reclamos menores estaba programada para el martes siguiente por la mañana a las 9. Llegué 20 minutos antes con mi paquete de documentación completo. Fiona apareció a las 9:25 sin abogado y con una carpeta que parecía armada la noche anterior. El magistrado llamó nuestro caso a las 9:35, me pidió presentar mi reclamo primero. Expliqué los gastos de la boda cronológicamente, referencié el acuerdo escrito y detallé que costos no eran reembolsables después de la cancelación, $1,247 más la tarifa de presentación de $78. Fiona argumentó que yo había cancelado la boda unilateralmente, por lo tanto no debía ser responsable de los costos que elegí incurrir. El magistrado le preguntó si tenía documentación que mostrara que no había aceptado dividir los gastos por igual. No la tenía. Le preguntó si disputaba los montos de los gastos o el calendario de cancelación. No lo hizo. Juicio a favor del demandante, $1,325 en total. El juez estampó la orden y me entregó la sentencia oficial. 15 minutos de testimonio, 5 minutos de deliberación, 3 años de relación reducidos a derecho contractual y documentación de respaldo. Fiona pagó la sentencia dentro de los 15 días exigidos por el tribunal. La factura del casco de go-kart también se pagó. La vigilancia se detuvo por completo después de la audiencia. Problema resuelto mediante documentación adecuada y canales legales. El motor 340 reconstruido en el condado de Butler quedó instalado la semana antes del juicio. El Challenger tuvo su primer arranque exitoso un sábado por la mañana a mediados de diciembre. Y justo cuando pensaba que ya estaba terminado con todo este espectáculo, llegó el gran final, y déjenme decirles que fue delicioso. 3 semanas después de la audiencia en el tribunal, estaba en el garaje alrededor de las 9 de la noche trabajando en el interior del Challenger cuando la luz de movimiento se encendió. Laura estaba allí ayudándome a instalar las nuevas fundas de los asientos y ambos levantamos la vista cuando escuchamos la puerta de un coche cerrarse en la entrada. Fiona apareció tambaleándose en la esquina, entrando en la luz del garaje, claramente fuera de sí. Llevaba lo que parecían pantalones de pijama y una sudadera con capucha, el pelo como si hubiera estado durmiendo en su coche, y a 3 metros se notaba el olor a sustancias. Ahí estás, balbuceó, señalándome con lo que parecía una bebida medio vacía, viviendo tu triste vidita en este patético garaje. Laura me miró levantando las cejas. Oh, por favor, esto es. Sí, por desgracia. Los ojos de Fiona se fijaron en Laura y su rostro se retorció en pura rabia. ¿Qué demonios es esto? ¿Ya te mudaste con alguna bruja cualquiera? Laura se rió, de hecho rió, y siguió trabajando en la instalación del asiento. Señora, he reconstruido más motores de los que usted ha cenado en su vida, pero claro, yo soy el problema aquí. ¿Te crees tan listo con tus jueguitos de tribunal y tu estúpido coche? Fiona dio un trago de la lata y casi perdió el equilibrio. Vine aquí para decirte lo perdedor patético que eres. Misión cumplida, respondí mientras sacaba mi teléfono para llamar al 911. Estás borracha en mi propiedad y violando la orden de no ingreso del mes pasado. No puedes llamar a la policía, estuvimos juntos 3 años. Por supuesto, el operador del 911 contestó al segundo timbrazo. Di mi dirección, expliqué que teníamos una intrusa bajo los efectos, que me había estado acosando durante meses, e hice referencia a mi número de caso existente. Fiona escuchó número de caso y perdió totalmente la cabeza. ¿Número de caso? ¿En serio tienes un número de caso sobre mí? ¿Qué clase de psicópata eres? Laura levantó la vista del asiento que estaba atornillando. Del tipo que documenta todo correctamente. Deberías intentarlo alguna vez. Nadie te preguntó. Laura se levantó despacio, todavía con la llave en la mano. Perdón, ¿qué acabas de decir? Algo en el tono de Laura hizo que Fiona retrocediera un paso,
lo cual fue hilarante porque Laura mide como 1,60 m y Fiona era unos 8 centímetros más alta. Y yo solo, no, por favor termina tu pensamiento. Quiero escuchar lo que alguien que engañó a su prometido y luego lo acosa piensa sobre mi carácter. La patrulla entró en la entrada con sincronización perfecta, luces encendidas pero sin sirena. 2 oficiales bajaron y se acercaron al garaje. Buenas noches, recibimos una llamada por una situación de allanamiento. Les entregué mi registro de incidentes y expliqué brevemente el historial. El oficial hojeó unas páginas y asintió. Señora, ha estado bebiendo esta noche. Fiona intentó esconder la lata detrás de su espalda. Solo vine a buscar cierre. El segundo oficial repitió mirando alrededor del garaje, viniendo sin invitación a las 9 de la noche con una bebida y llamando nombres. Él arruinó mi vida, toda mi vida está hecha un desastre por culpa de él. Laura no pudo contenerse, tu vida está hecha un desastre porque engañaste a alguien que estaba pagando tu boda. Eso no es culpa suya, son solo consecuencias. No sabes nada de mí. Sé que estás aquí, en el garaje de otra persona, borracha, a las 9 de la noche un martes, gritando a gente que intenta ignorarte. El primer oficial trataba de no reír. Señora, necesito que haga una prueba de sobriedad. Fiona falló, no pudo caminar en línea recta, no pudo tocarse la nariz, no pudo recitar el alfabeto más allá de la letra M. El alcoholímetro mostró cifras muy por encima del límite legal. Está arrestada por allanamiento y embriaguez pública. Mientras le ponían las esposas, Fiona comenzó a llorar y gritar sobre lo injusto que era todo. Todo esto es su culpa, él es el que me abandonó, nunca me apreció. El oficial me miró mientras su compañero la subía al coche patrulla. Las situaciones domésticas nunca son agradables, pero su documentación hizo esto bastante sencillo. Pasará la noche en la cárcel del condado, probablemente salga mañana con una cita en la corte. Después de que se fueron, Laura y yo nos quedamos un minuto en el garaje escuchando el ralentí del Challenger. Ella levantó su llave y volvió al trabajo en el asiento. Bueno, dijo sin mirarme, eso fue entretenido. Sí, lo fue, sonreí. Chica loca. Laura apretó el último perno y dio una palmada al asiento. Listo, ¿quieres sacarla a dar una vuelta de prueba? Condujimos por el vecindario durante 20 minutos, ventanas abajo, el 340 rugiendo por el escape. El coche funcionaba perfectamente. Resulta que la mejor venganza es vivir bien y tener a alguien que aprecia el buen trabajo artesanal. Fiona dijo que me olvidaría en una semana, pero es ella la que no parece poder seguir adelante.